Amém. Mis hermanos, vamos a empezar lendo uma palavra que está em Juan, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a ler o versículo 19 hasta 22. Juan 2, 19. Dice así: Respondió Jesús y les dijo: Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas ele hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. A lo largo y a lo ancho de las escrituras se describe la iglesia como el pueblo de Dios. Pablo tomó esa descripción del pueblo de Dios del Antiguo Testamento de Israel y lo usó, la aplicó en el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento la iglesia había sido criada por Dios mismo, también en el Nuevo Testamento fue Dios mismo quien creó la iglesia, que es este cuerpo. El origen y el destino de la iglesia está fundamentado en la iniciativa de Dios. Es un llamado de Dios. Él mismo es quien hizo esta obra. De distintas formas, todas estas imágenes bíblicas ilustran la identidad y la razón de ser de la iglesia. O sea, esas metáforas que son usadas en la Biblia, del templo y tantas otras, nos ayudan a aplicar, a ampliar nuestra perspectiva sobre la naturaleza de la iglesia y su relación con Dios y con el mundo. La Biblia usa muchos modelos y muchas metáforas referentes a la iglesia. Conocemos muchas, seguro que muchos de nosotros, de ustedes, saben de memoria, ¿no? El cuerpo de Cristo, sacerdocio santo, los pámpanos de la vid, el rebaño del buen pastor, y hay tantas metáforas que nos identifican como iglesia. Esos son ejemplos de las diversas maneras en las cuales las escrituras representan la composición y los distintos rasgos de la iglesia verdadera, que son los redimidos. Esa es la iglesia verdadera. Otra imagen muy significativa que es usada en las escrituras es su descripción como templo del Espíritu Santo. Esa que usaba Jesús, hablando del templo, ¿no? Él estaba iniciando ahí esa manera nueva de hablar acerca de la iglesia como templo del Espíritu Santo. La Biblia hace uso de varios símbolos para hablar de los componentes de esta edificación. Cuando habla de un templo o de un edificio, dice que todo edificio necesita de unos cimientos sólidos. Y Pablo indica con claridad que el cimiento de la iglesia es Cristo. En otra epístola, el mismo Pablo, en cierto sentido, también indica que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Qué significa? Que el Señor utilizó a aquellos primeros ancianos, aquellas primeras personas, de una manera única para establecer el fundamento de nuestra fe y para fortalecer este edificio que somos nosotros, templo del Espíritu Santo. Essas enseñanzas que fueron ministradas en otros tiempos por el Espíritu Santo, por Cristo, y que formaron esta comunidad de creyentes que nosotros conocemos hoy. Esa palabra llegó hasta nosotros por ellos y que llegará y seguirá siendo pasada hasta que Cristo venga. La metáfora del templo del Espíritu Santo añade a nosotros una mayor seguridad con relación al hecho de que el Espíritu Santo habita. Ele habita en la iglesia y habita tanto individualmente como colectivamente. Ele habita en cada uno de nosotros y habita en donde estamos nosotros también. Ele lo llena todo, ¿no? Entonces, Pablo, vamos a leer lo que está diciendo Pablo, como se refiere a esto en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 16. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Ahí dice así:
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo en este pasaje se dirige a hacer una frase que está toda en plural. Él está hablando en plural: vosotros sois templo del Espíritu Santo. En cambio, un poquito más adelante, ahí mismo en 1 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19, Pablo hace una pregunta, más bien una afirmación semejante. Él dice así, en el 19, 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces aquí Pablo hace una pregunta similar a la que había hecho antes, pero ahora en esta frase él hace en singular, ¿né? Él dice: es tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es interesante, sabemos todos que la Biblia, el Nuevo Testamento, está escrito en griego, entonces que hay unas traducciones, pero es interesante saber que la palabra que Pablo usó aquí para hablar de templo es la palabra naos. Esa palabra naos, a diferencia de otra palabra que también se usa para referir a templo, que es la palabra hierón. Hierón sería una palabra más general. Hierón se refiere a todo el recinto del templo, al recinto completo. Pero naos, que es esta palabra que Pablo usó, se refiere al templo interior, se refiere al lugar santísimo. Entonces, de hecho, Pablo lo que está afirmando aquí es que nosotros, los creyentes, los redimidos, por ser templo del Espíritu Santo, somos nada menos que la morada, el lugar de habitación, el lugar de morada de Dios. Nosotros somos lugar de morada de Dios. Nuestro cuerpo es lugar de morada de Dios. El Espíritu de Dios no solamente se limita a llenar de poder a la iglesia para que sirva, sino que también Él habita en la iglesia. Él habita en cada uno de nosotros y nos imparte su propia vida. Él nos imparte su vida. De distintas formas, entonces, todas esas metáforas y todas esas imágenes y simbologías bíblicas ilustran nuestra identidad como iglesia y la razón de ser de la iglesia en el mundo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo. Dios no dejó nada de ese tabernáculo a la iniciativa humana. Él dijo exactamente cómo debería ser cada cosa, medidas, colores, materiales, todo Dios dejó un modelo para que hiciera exactamente igual a lo que le había dicho. Cada uno de los detalles tenía su importancia y su significado espiritual. En el tabernáculo se reproducía la imagen y la sombra del santuario celestial. Como nos dice la epístola de Hebreos, que el santuario hecho de manos de hombre era imitación por el santuario establecido en el cielo por el Señor. Aquel santuario que Dios mandó hacer era imitación del santuario celestial. Entonces, eso quiere decir que el antiguo pacto apunta para el nuevo pacto, que es este que estamos viviendo ahora. Y que por el nuevo y vivo camino llegamos a este nuevo pacto, que es Cristo. Y ese nuevo pacto, este nuevo camino que es Cristo, nos va a guiar y conducir a un camino más excelente, a la eternidad. Entonces, el antiguo pacto ha sido reemplazado por lo nuevo, y lo nuevo será reemplazado por lo eterno. Por lo tanto, entonces, ese templo del Espíritu Santo que hoy nosotros tenemos también es sombra de algo mucho más glorioso y mucho más excelente. Eso nos dice Romanos. Vamos a leer Romanos 8, Romanos capítulo 8.
versículo 18. 8, 18, vamos a leer o 18 e 23. Está escrito assim: Pois tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. Y el capítulo 20, y el versículo 23 de ese mismo capítulo nos dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos hoy, ahora en este momento, la primicia del Espíritu. Tenemos el Espíritu como una muestra anticipada de la gloria futura, que ha de revelarse en nosotros, cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Porque nosotros hoy, todos los que recibimos verdaderamente Cristo y que recibimos el sello del Espíritu, somos ya salvos. Pero nuestro cuerpo todavía está sujeto a muerte, está sujeto a pecado, está sujeto a debilidades, ¿no? Entonces nuestro cuerpo todavía está como que encarcelado, estamos presos en este cuerpo de pecado todavía. Isso mesmo também nos dice em 1 Coríntios 13. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 9. Vamos a leer el 9, 10 y 12. 13, capítulo 13, versículo 9, 10 y 12. Dice así: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El versículo 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora nuestro conocimiento de las cosas celestiales, de las cosas espirituales, es parcial, es incompleto, ¿no? Vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego, cuando venga lo perfecto, que es Cristo, veremos con claridad todas las cosas. Cuando lo mortal sea incorruptible, sea reemplazado por lo eterno incorruptible. Entonces seremos perfectos. Esa misma metáfora acerca del templo había usado Jesús en este primer pasaje que leímos, cuando él dijo que acerca del templo de sí mismo, ¿no? Él dijo de sí mismo que se derribaría aquel templo. Él dijo, se derribaría aquel templo que es su cuerpo, y que en 3 días volvería a ser levantado. O sea, Jesús vino como ser humano y luego, después de todo su arduo trabajo, su cuerpo fue glorificado. Él recibió un cuerpo glorificado, así como cada uno de nosotros, si permanecemos en la fe, si permanecemos firmes en él, también recibiremos un cuerpo glorificado como Cristo recibió. Si Cristo entonces es nuestro modelo, debemos entonces aplicar su modelo a nuestra vida. O sea, debemos entonces organizar nuestra vida según el patrón que Dios nos ha dicho en su palabra, para llegar a reproducir entonces en nosotros, templos del Espíritu Santo, el modelo divino. En el principio, el templo, el tabernáculo instituido por Dios, tenía algunas partes muy bien definidas, y nosotros no podemos descuidar ninguna de estas partes. Todas estas partes son importantes y fueron instituidas por Dios así. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito y está empapado de sabiduría y de enseñanza. El santuario terrenal, aquel santuario que Dios mandó a Moisés que construyera y que volvió a ser construido por Salomón y que siguió hasta que vino Cristo, tenía una parte fuera, que era fuera, dentro de su recinto, aparte del atrio. Ahí en esta parte del atrio estaba toda la congregación. Ahí estaba el pueblo santo, el pueblo todo de Dios. Adentro, aquí estaba el lugar santo,
En este lugar santo estaban todos los sacerdotes y todas las personas responsables de prestar el servicio del templo. Mantener la lámpara encendida, ofrecer el incenso, preparar los panes de propiciación, tener cuidado de que todas las cosas estuvieran puestas exactamente como Dios determinó. Y luego, separado por un velo, había un lugar más restrito del templo, que era el lugar santísimo. Muy bien. ¿Cómo entonces nosotros podemos traer esta enseñanza y este modelo? ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida? Todas las cosas que estaban puestas ahí tienen un motivo, tienen un propósito, tienen una simbología, quiere decir algo. Pero no voy a entrar en todos los componentes, sino quiero hablar solamente con relación a las partes, a los recintos. ¿Vale? ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo, aquel lugar que estaba separado por el velo. Entonces era un lugar más reservado del recinto del templo, donde se hallaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios, y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Este lugar estaba separado del santo lugar, que era este segundo lugar, estaba separado del santo lugar por un velo, y este velo simboliza la carne de Cristo. La carne de Cristo que se rompió, que se rasgó para darnos acceso a un nuevo y vivo camino. Eso nos dice Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 20, Hebreos 10, 20, nos dice así: por el nuevo y vivo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Aquel velo que estaba puesto simboliza la carne de Cristo. Nosotros estábamos separados y apartados de la presencia de Dios por este velo, que es el pecado, que es la muerte. Estábamos apartados de Dios, de la presencia de Dios. No podíamos tener acceso a la presencia de Dios, porque somos pecadores. Pero Cristo se entregó y rasgó su cuerpo para abrirnos este camino, para abrirnos el nuevo vivo camino. Y entonces, desde que Cristo hizo este sacrificio, nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y no solo que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, sino que Dios habita en nosotros, habiendo escogido a nosotros como lugar santísimo, un lugar de habitación de Dios. El lugar santísimo representa para nosotros entonces un lugar de intimidad con Dios, donde puede estar uno solito en la presencia de Dios. Es aquel lugar que había dicho Jesús: entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre en secreto. Aleluya. Ese es el lugar santísimo. Eso representa ese lugar santísimo en nuestra vida. Simboliza entonces ese lugar donde nosotros por un momento dejamos nuestra posición de Marta, que estaba atarefada, cosas que son necesarias hacer, porque es necesario trabajar, es necesario servir, es necesario, pero tenemos que acordarnos de dejar por un momento las tareas, los afazeres, las preocupaciones y ponernos en el lugar de Marta, o de María, ponernos en el lugar de María, prostrarnos en los pies del Señor y poner nuestros oídos a su disposición, y poner nuestro corazón a su disposición y derramar nuestra vida delante de Él. Derramamos entonces nuestro vaso de alabastro, que es nuestro corazón, en la presencia del Señor, y somos impregnados por todo este aroma a Cristo, aroma a adoración, aroma a presencia de Dios. En los evangelios leemos inúmeros ejemplos de cuando Jesús se apartaba constantemente para orar. Jesús oraba siempre, en todo tiempo estaba orando, pero Él cuidaba de apartarse y orar a solas con Dios. Siempre Él estaba haciendo eso. Podemos verificar eso en uno de los muchos pasajes en Lucas 5, capítulo 5, versículo 6. Y si paseas por el libro de Lucas, vas a encontrar varias referencias a esto, de cuando Jesús se apartaba para orar. Lucas capítulo 5. Capítulo 5, 16, exato.
capítulo 5, 16, dice así: mas ele se apartava a lugares desiertos y oraba. Todo el tiempo la gente estaba detrás de Jesús, todo el tiempo la gente estaba buscando resolver sus problemas, y Jesús aún así encontraba la manera de escaparse y de apartarse para orar. ¿Cuánto más debemos hacer nosotros? De aplicar esa enseñanza a nuestra vida. No podemos descuidar de este lugar santísimo, no podemos descuidar de este lugar de intimidad con Dios. Jesús nos dio el libre acceso a la presencia de Dios, y en todo momento nosotros podemos entrar en esta presencia. En todo momento, en cualquier situación, en aquel segundo de pensamento que temos para resistir uma afronta, para dar uma resposta, podemos acessar este lugar em todo momento. Sim, em todo momento Ele está com nós, mas também devemos ter o tempo da intimidade, o tempo de poner todos os nossos sentidos à disposição do Senhor. Esse tempo nos hace desarrollar uma relação de intimidade com Deus. Esse tempo nos hace exercitar nossos sentidos espirituais, estar mais sensíveis ao Espírito Santo, amém, estar mais sensíveis à sua voz. Nós nos sometemos conscientemente à sua presença. Amém. Porque aunque Ele está sempre com nós, nós sempre estamos conscientes dessa presença. Às vezes estamos aí distraídos com muitas coisas, não estamos conscientes, nem estamos prestando atenção ao que nos está dizendo. Temos que aprender a someter nossos sentidos a Cristo, a sua presença. Então, passamos ao lugar santo, ao santo lugar, donde aí é o lugar onde nós preparamos o serviço, onde estamos com as pessoas que nos dão suporte ao serviço, os que nos sostienen oração, os que sostienen nossos braços quando estamos cansados desde a batalha, que nos escuta, que nos aconseja, onde intercedemos por os outros e com os outros, as pessoas que nos acompanham no caminho, que nos ajudam neste caminho. Jesús tenía muchos discípulos. Por ejemplo, cuando envió a predicar, envió 70 personas. Sabemos que había muchas personas que le seguían de corazón, no solo los 12, pero él apartó a 12, también llamados apóstoles, de manera especial. Y de esos 12, él seleccionó a Pedro, a Jacobo y a Juan como sus amigos íntimos. Eram os que ele levava em ocasiões mais especiais. Por exemplo, quando Jesus se revelou em toda a sua glória, no monte da transfiguração, quem o levou? Vamos a ver Marcos 9. Marcos 9, versículo 2. Marcos 9, versículo 2 diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, a Jacobo e a Juan, e los levou aparte, solos, ao monte alto, e se transfigurou delante de ellos. Jesus se revelou totalmente, esplendorosamente, maravilhosamente, em toda a sua glória, a esses 3 discípulos, a esses 3 que ele eligiu. Esses mesmos 3, estas mesmas pessoas, foram as que ele levou com ele em seu momento de maior aflição. Nos levou em esse momento de maior glória, nos levou em esse momento de maior aflição. Eram seus amigos que estavam com ele todo o tempo. E vamos a ver isso em Marcos, capítulo 14. Marcos 14, vamos a ler o versículo 32 e 33. Vinieron pues a um lugar que se chama Getsemaní, e dijo a seus discípulos: sentaos aqui, entretanto que eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Jacobo e a Juan, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Jesus levou todos os seus discípulos arriba ao Getsemaní e se apartou para orar. E se apartou com essas 3 pessoas. E aunque essas 3 pessoas não puderam velar com ele, Jesus nos eligiu novamente nesse momento de aflição. E essas pessoas então representam nosso círculo mais cercano, nosso círculo mais íntimo de amistade, que conforta, que alienta, que colabora, que cuida, que nos acompanha em el largo e angosto caminho. São as amistades que nos acercam a Deus. As amistades que nos acercam a Deus. E que é muito importante. Eu dou glória a Deus por essas pessoas que Ele põe em nosso caminho. Porque são as pessoas que nos sostienen aí quando já não podemos,
son esas personas que nos levantamos cuando estamos desanimados, son esas personas que nos tienen esta palabra de bendición para aquel momento difícil, ¿verdad? Eso es una maravilla. Es maravilloso que Dios, siendo Dios y habitando en nosotros, que también nos dé esta maravillosa bendición de tener esas personas a nuestro lado. Amén. Es fundamental, es fundamental, es fundamental para nuestra vida con Cristo, este lugar santo, con estas personas santas, com esses sacerdotes elegidos aí cercanamente. É maravilhoso. E aí passamos ao átrio. Passamos ao átrio. 3 partes muito importantes que não podem ser descuidadas. O átrio é onde está a congregação, é onde está o pueblo, é onde está nossa vida social, onde estão nossas relações com as pessoas, com as demais pessoas, nossa perspectiva sobre a igreja e sua missão. Está profundamente enraizada em nossa experiência com Cristo e com o Espírito Santo. Nós só podemos compreender nosso propósito com a igreja a partir de nossa intimidade com Deus. É andando com Deus que nós compreendemos realmente sua visão, sua maneira de ver as coisas, sua vontade. Nós não podemos dar o que não temos, o que nós oferecemos no átrio a las personas a las demás personas de nuestra vida, el buen servicio que nosotros prestamos al servir a todo, al trabajo de Marta ahora, que es nuestro propósito como iglesia, es directamente proporcional a la calidad del tiempo que nosotros dedicamos al Señor, a la intimidad con el Señor, a comprender su voluntad, leyendo, meditando en la palabra, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de adoración, el tiempo que nosotros tenemos con el Señor. Entonces, cuando estamos con las demás personas, en la familia, en el trabajo, en todos los demás lugares, estamos ya preparados, tenemos la lámpara llena, abastecida con este aceite que es el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos estar abastecidos, porque no podemos dar, no tenemos nada de bueno, solamente Dios tiene palabras de vida, nosotros no la tenemos que buscar en Él. Entonces, si nosotros cuidamos de todas esas partes, podremos ofrecer algo excelente. Amén. Podemos alumbrar. Esse é o propósito da igreja. Que em Cristo tengamos comunhão uns com os outros, que cuidamos da grey, que nos entreguemos com fidelidade ao serviço, sirviendo a los demás, expressando o amor de Deus de maneira palpável, não só de palavras, mas expressando de maneira palpável este amor de Deus. Cristo nos dio de su mismo Espírito. É o Espírito que estava sobre Ele mesmo. Em todo o seu ministério, o Espírito estava sobre Ele e Ele nos deu de este Espírito para que nós continuemos sua missão, para que nós seamos luz, para que nós seamos edificadores neste mundo de tinieblas, para que nós seamos fuentes de água viva. Ele nos puso no mundo para seguir seu trabalho, para continuar o que Ele é sua missão, que vai seguir sendo predicada e disseminada por o mundo hasta que Ele venga, hasta que Ele recorra todas suas ovelhas. E é nosso trabalho como igreja seguir esta missão, continuar esta missão, com o poder e a autoridade do Espírito Santo que Jesus nos regalou, porque é uma graça, é um regalo. A igreja é essa comunidade criada por Cristo para o mundo. Cristo se entregou a si mesmo por la igreja e depois capacitou a la igreja com o dom do Espírito Santo para que nós pudéssemos cumprir com o plano e os propósitos de Deus como veículos de sua glória e missão redentora no mundo. Somos veículos de sua glória, vasos de barro. Somos vasos de barro. Nós não valemos nada, só vale o aceite derramado dentro. Somos veículos de sua glória. Para isso estamos no mundo, para isso Ele nos ha chamado. E essa é a identidade da igreja e a razão de ser da igreja que Jesus expressa tão maravillosamente, tão hermosamente Ele expressa em Juan, vamos a ler em Juan, capítulo 17. Juan 17, versículo 20. Vamos a ler o 20. Aí essa maravilhosa oração sacerdotal de Jesucristo. Diz assim: mas não ruego solamente por estos, sino também por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aqui Jesus estava estabelecendo um ciclo
que es nuestra función. Aquellos escucharon la palabra de Jesús, por la palabra de aquellos, otros irían creer. Por la palabra de aquellos, otros y otros y otros. Y así seguimos hasta hoy. Y así seguiremos hasta que Cristo venga. Y Él dice claramente, no solo aquellos, pero los que vendrían a creer después. Seguimos. No ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús nos hizo uno en Él, en su poder, nos hizo su cuerpo. ¿Para qué? Con la función de, con la finalidad de que el mundo crea, de que el mundo crea y reciba salvación. Crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús dice, estos sí han conocido que tú me enviaste. Si nosotros conocemos, reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, que Dios lo envió, recibimos la salvación, y así los que oigan también esta palabra, que también lo crean, también recibirán la salvación, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la finalidad del Evangelio. Esta es la finalidad porque Cristo se entregó. Esta es la finalidad porque Él nos llamó. No solo para llenarnos, pero para que nosotros tengamos que ofrecer. Por eso somos fuentes de agua. No somos un vasito de agua, somos fuentes. Aleluya. Somos fuentes. Amén. Fuentes. Amén. Que fluyen abundantemente. Amén. Abundantemente. Para saciar la sed de todo aquel que tiene sed. De todo aquel que venga, dice Jesús, todo aquel que venga y que beba gratuitamente del agua de la vida. Eso dijo Jesús. Y con eso nos abasteció de este aceite precioso, de esta agua preciosa, de donde fluye la salvación. Amén. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Glorificado, Señor, sea tu nombre.